acerca de los géneros literarios de la Biblia, porque todos aquí sabemos que hay otro tipo de géneros literarios, pero para hablar de géneros literarios de la Biblia, tenemos que hablar de los géneros literarios que nos ofrece la literatura, ¿verdad? Todos aquí, cuando estuvieron en el colegio y los que están todavía estudiando, en alguna ocasión tuvieron que aprender lo que era género literario. Nadie pasa del colegio sin dar géneros literarios, ¿verdad? Y dice que los géneros literarios son cada una de las clases en que se dividen los textos literarios escritos por los autores con una finalidad determinada, porque ninguna obra literaria se escribe con una misma finalidad, sino esto no tendría sentido. Lo mismo pasa con los libros de la Biblia, cada uno de ellos tiene una finalidad, ¿verdad? Entonces, estos libros se agrupan en los diferentes géneros por la forma en que están escritos. Unos están escritos en prosa, otros están escritos en versos. Y dentro de la literatura, ¿cuáles son los géneros literarios? El más popular de todos, que es el género narrativo. En el género narrativo encontramos lo que es el cuento, la fábula, el mito, la leyenda. Género narrativo, por lo general, son historias, ¿verdad? Donde se relata algo, donde hay un evento, donde hay un acontecimiento, un lugar, un espacio. También está el género lírico, ¿verdad? Que cuando hablamos de lírico, todo el mundo sabe que estamos hablando de ¿qué? De poesía, ¿verdad? ¿Y la poesía qué es? Arte, sentimiento, emociones. Los autores que escriben poesía por lo general son emociones y sentimiento pura. Está el género dramático, que incluye la tragedia, la comedia, el drama. Y por último está el género didáctico, que es el género, es un género bastante académico, ¿verdad? Que es donde están los ensayos, las crónicas, toda esa parte académica va dentro de este género didáctico. Pero estos géneros le quedaron pequeños a la Biblia. Porque como hemos aprendido, la Biblia no es un solo libro, la Biblia no es una sola obra literaria, sino que tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Incluir esos 66 libros dentro de estos 5 géneros literarios no alcanzaba. Entonces, usted tiene en sus manos una obra magnífica. Usted en sus manos tiene la mejor obra literaria que usted haya podido leer. Entonces usted tiene que sacarle el jugo a esta obra tan magnífica que Dios le ha dado la oportunidad pues de leer, de tener en sus manos con tanta facilidad. Entonces, les decía, no estos géneros literarios de los cuales nos habla la literatura no le dieron la talla a la Biblia. Entonces los estudiosos de la palabra de Dios dijeron, no podemos dejar que esto quede así. Por eso existen los géneros literarios de la Biblia, que son los que hoy vamos a conocer. Y usted tiene que hoy prestar atención a cada uno de estos géneros, como les dije, para que empiece a leer la Biblia con el enfoque correcto. ¿Amén o no amén? ¿Hasta aquí cómo vamos? Ok, entonces vamos a empezar con el primer género de la Biblia, que es el género narrativo. Es un género que cuenta historias, ¿verdad? Como les decía ahorita, el género narrativo siempre hay un evento, siempre hay un relato que contar. Antes de seguir con el género narrativo, esta subdivisión de los géneros de la Biblia viene de acuerdo a la subdivisión con la que está la Biblia, ¿verdad? Que son los libros ¿qué? Pentateuco. Exactamente. Entonces,
estos géneros literarios de la Biblia salieron precisamente de esa subdivisión de la Biblia. Entonces, lo que quiere decir que en este primer género narrativo podemos encontrar algunos libros del Pentateuco y todos los libros históricos en este género narrativo. Usted cada vez que esté leyendo un libro histórico, usted va a saber que está ubicado en qué género, en el género narrativo. Dice que la narrativa es el género dominante de la Biblia, porque se cuentan historias. Si yo les preguntara a ustedes historias de la Biblia, lo que tenemos es historias que contar, ¿verdad? Si uno lee el Antiguo Testamento más que todo, no terminaríamos aquí de contar las historias de la Biblia. Así que la estructura global de la Biblia es narrativa. La estructura global de la Biblia es narrativa. Y como todo escrito que hace parte del género narrativo, hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Ahora, esto parece básico, parece primario, parece algo sencillito, pero usted a la hora de leer la Biblia tiene que estar atento a estos tres momentos de la historia: inicio, desarrollo y desenlace, porque todo relato está compuesto de eventos y no de ideas. Todo relato está compuesto de eventos y no de ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo leer un pedazo de una historia y saltarme el inicio y saltarme el final. Hermano, porque de ahí es donde vienen muchas de las malas interpretaciones bíblicas, porque no hemos leído el inicio que nos contextualiza qué va a suceder en esa historia. ¿Sí o no? Sino que leemos una parte del desarrollo y de ahí sacamos un mensaje y lo predicamos, pero ese mensaje está siendo mal interpretado. Usted está enseñando algo que no es. Porque, vuelvo y le repito, los relatos, las historias no están compuestas de eventos y no de ideas. Es que Dios me habló en este versículo. Puede que Dios te haya hablado en ese versículo, pero tú tienes que conocer todo el contexto que rodea a ese versículo. Si no, no lo estás entendiendo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces yo quiero que pensemos en una historia para ilustrar esto. Vamos a pensar en la historia de Sansón. Todos aquí conocemos la historia de Sansón, ¿amén o no amén? La Biblia empieza diciendo de que el ángel de Jehová se le aparece a la mujer del papá de Sansón, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Que él le dice, mira, tú vas a tener un bebé y ese bebé va a ser nazareno. Y ahí, esta historia en el inicio nos está dando un punto clave, que para poder entender la trama, para poder entender el desarrollo de esto, no ha tenido que leer eso, de que Sansón era un nazareo. ¿Por qué se le juzga tanto a Sansón por todo lo que hizo? Precisamente por esto, porque él era un nazareo, ¿sí o no? Y Dios había dado especificaciones de lo que debía ser y lo que no debía ser un nazareo. Por eso, enseguida el ángel de Jehová le dice, es nazareno y nunca navaja pasará por su cabeza, y él no podrá tocar un cuerpo muerto, y él no podrá beber licor, porque esas son las características de un nazareo. ¿Sí o no? Jesús era nazareo. Entonces vemos que ya entrando bueno, al inicio nos presentan a los personajes, nos presentan a la mamá, nos presentan al papá, nos dicen cómo fue el nacimiento de Sansón y viene el desarrollo de esta historia, que es donde a la gente le gusta, porque por lo general a la gente le gusta saltarse el inicio. Pasa en la película, pasa en los textos, pasa en la Biblia. A la gente le gusta saltarse el inicio y por eso que acaba la película y no entendió, porque dicen que el inicio no saben exactamente. Exactamente. Porque nos queremos saltar el inicio. Los inicios nos parecen aburridos, ¿sí o no?
Cuando uno siembra una semillita para que crezca la planta, uno piensa en cuánto va a tardar esa semilla en volverse planta y todo lo que tengo que hacer, regarla, abonarla para que crezca. Y queremos saltarnos eso porque el inicio es aburrido. Y por eso, por lo general, cuando leemos historias así, vamos a ver para la trama, para el desarrollo de la historia. Y todos queremos entrar cuando Sansón consigue novia. Esa es la parte que todos queremos llegar. Cuando leemos esa historia, que Sansón le dice, mire, papá, me he enamorado. Y los papás le dicen, Sansón, pero tantas mujeres que hay aquí. Porque un nazareo tampoco se podía casar con una mujer extranjera. Tenía que ser de su pueblo, exactamente. Entonces papá le dice, mira, Sansón, tantas mujeres que hay aquí, y tú te vas a casar con una filistea. Y él dijo, esa es la que le pareció a mis ojos. Y ahí se pone entonces esta historia buena. Porque entonces dice la Biblia de que Sansón va a visitarla y allá hace fiesta. ¿Sí o no? Y que se encuentra con un león. Y miren, y nada de lo que sucede en este desarrollo está por casualidad. Se encuentra con un león y lo mata. Y eso no es casualidad, no es para adornar la historia. Siempre los autores utilizan estas técnicas para envolver al lector y que él después pueda entender lo que está sucediendo. Que él mate a ese león no está ahí por casualidad. Porque el autor dice, vamos a poner aquí para que él mate un león para que se ponga más buena. No, que esa parte de la Biblia hasta ahí tiene un propósito, ¿sí o no? Entonces el desarrollo sigue poniéndose mucho mejor, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? A ver, él llega donde su novia, bebe licor y ha infringido dos de las reglas. Una novia extranjera, está bebiendo licor de fiesta, no le hizo caso a sus papás. Y cuando se devuelve, él podía seguir su camino normal, sino que dice, voy a ver el león que maté. Voy a ver al león que maté. Y no solamente se conforma con verlo, sino que lo toca, sacando la miel, el enjambre que había crecido en el león muerto. Y el nazareno no podía tocar un león muerto. Y no se conforma con eso y les dice, papi, mira, y mami, prueben de esta miel que les traje. Y uno dice, esa es la parte buena de la historia. Uno dice, esto se está poniendo bueno, porque los papás inocentes, ¿verdad? De dónde venía esa miel, se la comieron. Y ese es el desarrollo de la historia, ¿verdad? Y uno dice, bueno, el desarrollo está bueno y Sansón tiene un final, un desenlace, pues que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Bastante trágico, bastante triste, pero mire, uno ya lee el final de la historia de Sansón para no seguir demorándome acá y vemos que Sansón muere y uno dice, Dios le dio una nueva oportunidad, pero las consecuencias de su pecado pues tenía que asumirla. La desobediencia, todo lo que no hizo, que estaba bien delante de los ojos de Dios, tenía que asumirlo. Pero en una historia bíblica, tú no puedes llegar a esa conclusión si tú no has leído el inicio y el desarrollo de la historia. Porque tú dices, ay, sí, pobrecito Sansón murió. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó por eso? Todas las historias usted las tiene que leer pensando en estos tres momentos, sin saltarse ninguno. Porque el final de Sansón, si no leemos el desarrollo, nos puede mostrar como un Dios malo, como un Dios que no le dio una oportunidad a Sansón. Si no leemos el desarrollo y el inicio, claro, con especificaciones directas que Dios había dado. Y con todo eso, el papá de Sansón dice, voy a orar porque Dios me tiene que decir cuando nazca este niño qué es lo que vamos a hacer. O sea, a un Dios más especificaciones más directas. Y si usted no lee eso, si usted se salta esa parte o si usted la lee corriendo, no va a poder sacar una conclusión de esa historia. Entonces, todas las historias bíblicas, a partir de hoy, usted las tiene que leer pensando en esos tres momentos básicos: inicio, desarrollo y
desenlace. Pero además de eso, dice que la esencia de la trama está en uno o más conflictos, y esto lo vemos dentro de lo que es el desarrollo, ¿sí o no? Vemos la historia de Abraham y vemos que hay conflictos después que Dios da la promesa, le dice sacrifica a Isaac, y cada historia tiene su conflicto. Pero usted, para sacar una buena conclusión, tiene que pensar en estos tres momentos. Los escenarios. Toda historia tiene un tiempo. Toda historia tiene un lugar. Tiene un momento que usted no se lo puede saltar. Usted no se puede saltar los escenarios. ¿Dónde sucedió la historia? ¿Y por qué precisamente sucedió en esa historia? Porque los lugares no se eligieron porque sí. Cada lugar donde hubo una historia bíblica, donde hubo un conflicto bíblico, tiene una historia y se eligió para que representara algo. Se eligió para que fuera simbología de algo que Dios quiere enseñar hoy en día a su pueblo. Entonces usted tiene que pensar, leer pensando en esto, en los tres momentos, pensando en qué conflictos están sucediendo en la historia, pero además de eso, cuáles son los escenarios, cuál es el tiempo, cuál es el lugar y cuál es el momento. Y mire, y cuando usted lee así detenidamente, hay cosas que de pronto usted no va a encontrar específicas en la Biblia, pero usted tiene un celular con internet y ahí inmediatamente usted busca qué quiere decir este lugar, qué se hacía en ese lugar. Y entonces cuando usted dice, es que en este lugar se hacían sacrificios y se hacía, usted va a decir, con razón, ¿qué sucedió ahí? Entonces, dice que es importante llegar a conocer al máximo posible a los personajes en una historia. Mire, y esto es importante porque yo puedo decir, ¿quién fue Sansón? Y usted lo primero que se le viene fue que no se podía cortar cabello, que tenía fuerza. Eso es lo que a todo el mundo primeramente se le viene a la cabeza. Sansón, fuerza y cabello largo. Pero Sansón tiene muchas más características, las cuales usted debe escudriñar, indagar. Mire que Sansón era nazareo, que no se podía cortar el cabello. ¿Por qué? ¿Cuáles eran esas indicaciones que Dios había dado a los nazareos? Entonces cuando uno en un principio hace eso, cuando uno llega al león muerto, uno dice, Sansón metió la pata. Entonces se dan cuenta la importancia de no leer por leer, sino leer detenidamente e ir entendiendo cada parte que nos da la historia. ¿Hasta aquí cómo vamos? Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente género, que es el género sabiduría. Género sabiduría, género sapiencial. Dígalo, sapiencial. Y no viene de sapo, viene de sabiduría. Los autores sapienciales eran autores sabios que tenían muchísima sabiduría. Dice que son prácticos en su punto de vista. De hecho, sabiduría en la Biblia es pericia para vivir, ¿verdad? Estos libros, a diferencia de otros géneros literarios, estos escritos, no hay que tirarle tanta mente, porque por lo general los autores son bien claros. Yo quiero que me pongan ahí Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Ok, o alguien que lo busque y lo lea. Proverbios 17:28. ¿Qué dice? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Y qué más? El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué revelación usted va a buscar ahí si el autor le está hablando claro? ¿Sí o no?
el autor, hombre, si no te quieres meter en problemas, cállate. Si no quieres estar metido en chisme, controla tu lengua. Entonces intentamos a los proverbios. Proverbios hace parte de este género sabiduría. Intentamos a los proverbios buscarle la última revelación. Y estos libros tan claros. Si usted lee los proverbios, el autor le da puro ejemplo de la vida cotidiana. No hagas esto. No seas necio, no seas imprudente, no seas chismoso, sé una mujer sabia que edifica su casa. A esto no hay que buscarle tanta revelación, es leerlo y uno enseguida lo entiende. Dice que los escritores sapiensales arrancan sus observaciones y mandatos en las experiencias humanas cotidianas, ¿verdad? Proverbios habla de todo. Nos da ejemplos de los que se despiertan temprano. ¿Por qué es importante despertarse temprano? Eso lo encuentra usted en Proverbios 27, 14. La descripción del campesino diligente, la importancia de ser diligente, usted lo encuentra en el libro de los Proverbios. Usted quiere saber cómo gestionar y administrar su dinero sabiamente en el libro de los Proverbios. Y usted no necesita, ¿qué quiere decir esto, Señor? Necesito hacer una investigación geográfica histórica para poder entender esto. Esto es claro. Esto es claro. Y leí algo que me gustaba mucho y se lo voy a compartir. Dice, estos libros no están expresados con la misma clase de autoridad divina como las declaraciones de los profetas. Y ahora vamos para allá. Quiero que lo entienda y no lo malentienda. Este género, los libros que hacen parte de este género literario de sabiduría son netamente espirituales, ¿sí o no? Solo que se basan más en la parte de lo que es el testimonio, en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos todos los días, en la forma como nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con cada una de las personas que nos rodean, en la forma como nos comportamos en el trabajo. Proverbio habla del perezoso, del que no es diligente. Entonces, son libros espirituales que uno dice, pero no tiene la revelación que a la gente le gusta. Pero si la gente pudiera leer Proverbio con detenimiento, no cometiéramos muchos errores de los que cometemos en nuestra cotidianidad, en nuestra humanidad, ¿verdad? Dice que la literatura sapiensal nos informa que la vida de fe no nos desplaza de alguna esfera espiritual alejada de la vida cotidianidad. Lo que quiere decir esto es que todo lo que hacemos en nuestra vida humanidad, en nuestra humanidad, tiene que verse reflejado Dios. Porque es que Proverbios habla de que tengo que ser un buen trabajador, pero tiene que ser un buen trabajador que refleja a Dios. Proverbio habla de la mujer sabia que edifica su casa, una mujer sabia que refleja a Dios, que es sabia precisamente por eso, porque sus acciones están reflejando a Dios. Entonces usted a partir de ahora, este género, sabiduría, específicamente el libro de los Proverbios, tómeselo más en serio. No busque la super revelación, porque no la va a encontrar de esa forma, pero tómeselo en serio y va a haber un cambio en su vida. Y va a haber un cambio en su vida. Proverbio habla de la generosidad. Y si usted lee Proverbio y usted se da cuenta de ese versículo de la generosidad, sus diezmos y sus ofrendas van a cambiar. Entonces, ¿estamos claros con este género de la sabiduría? Pero viene un género también importante que es el género poético, el género
de la inspiración, el género que según la literatura es el género que pone nuestros sentimientos y emociones a flor de piel. Cuando escribimos poesía, escribimos lo que en ese momento, dice la literatura, está saliendo de nuestra alma, de lo más profundo de nuestro corazón. Ok, la poesía es un lenguaje especial. La poesía no es tan clara como lo es el género sabiduría. La poesía sí hay que leerla con un poquito más de detenimiento para saber qué es lo que el Señor me quiere decir. La poesía está escrita en algo que se llama verso. Usted ha visto un poema y sabe que los renglones de los poemas son corticos, que no son largos como los de la historia que se llevan todo el renglón. Son corticos. Eso cortico es el verso. Pero el verso, no le pusieron verso dentro de la poesía porque suena bonito, vamos a ponerle verso. Para que sea un verso, tiene que tener rima y tiene que tener ritmo. Si no, no es verso. Y si no tiene verso, no es poesía. Entonces, en la Biblia, nuestra parte poética no está escrita en verso, sino en algo que se llama el paralelismo. ¿Cómo se llama? Paralelismo es decir algo dos o más veces, pero con una misma idea gramatical. El Salmo 121, versículo 6, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Ahí hay poesía. No hay ritmo, no hay rima, pero hay un paralelismo. A usted no necesita nuevamente, el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Usted no necesita que se le diga tantas veces la palabra, un ejemplo, la palabra daño, para que usted pueda entender que en un principio se está refiriendo es a daño, porque lleva un sentido, consecuencia, cohesión y coherencia. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora, por lo general, los poetas prefieren utilizar un lenguaje figurado y no literal. Y ahí es donde entra precisamente lo complejo que a veces son entender la poesía, porque el poeta siempre a ti te va a hablar en un lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje literal? El lenguaje literal es que lo que yo te digo, lo que yo escribo es así, te iba a decir literalmente, es así tal cual, como yo te lo estoy diciendo. Si yo te estoy diciendo que alguien ahí se cayó, se cayó. Pero a los poetas no les gusta, sienten que se pierde la esencia cuando escriben poesía si usan un lenguaje literal, entonces empiezan a usar un lenguaje figurado que tiene dos sentidos. Y la Biblia está llena de eso, sentido, en el buen sentido, dos sentidos, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, para poder usar el lenguaje figurado, los autores de Salmos, Cantar de los Cantares, que es donde podemos encontrar este género, usan algo que se llaman las figuras retóricas o las figuras literarias. Y esos libros están llenos de eso. Hoy yo les voy a, mire, cuando usted llegue a su casa, yo lo voy a mencionar ahora, pero cuando usted llegue a su casa, busque figuras literarias. Ahí le van a aparecer en internet. Y cuando usted lea la Biblia, usted dice, esto es una metáfora, esto es una hipérbole, esto es un símil. Y usted lo va a comprender. Si esto es una metáfora, entonces aquí es esto es lo que Dios quiere decir en este verso. Dice que la primera figura literaria que podemos encontrar dentro de
la poesía dentro de este género es la metáfora. Y la metáfora es una comparación. Cuando nosotros hacemos una metáfora, por lo general usamos la palabra como o así como, ¿verdad? Pero la metáfora no usa esas palabras para hacer una comparación. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y está comparando a Dios con el pastor que cuida a sus ovejas. Y no utilizó la palabra como. Y no dijo, el Señor es como un pastor. O el Señor hace el mismo trabajo que hace el pastor. Hace una comparación, pero de una forma bastante sutil y usted lo entiende. Ahora, cuando usted lea el Salmo 23 usted lea, el Señor es mi pastor, usted va a decir, aquí hay una figura retórica que se llama la metáfora. Y usted empieza a usar un lenguaje técnico y la gente dice, ¡wow! Ahora, también dentro de la Biblia podemos encontrar el símil. El símil sí es también una comparación, pero el símil se usa la palabra como o así como. Les doy un ejemplo que se encuentra en el Salmo 103:13, que dice, el Señor es como un padre para sus hijos. Cuando usted ve esa comparación, usted dice, aquí hay un símil. ¿Y por qué no es una metáfora? ¿Quién me dice? ¿Ah? Sí, no, pero la metáfora también compara. Porque no hay un como, ni un así como. Uno dice, entonces, como hay un como, no es metáfora, sino que es símil, es una comparación directa. También podemos encontrar la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Y esa es la que más nos gusta. Miren, a usted le gusta encontrarse con hipérbole dentro de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 91:13 dice, pisotearás leones. Y cuando el predicador desde aquí, desde el altar, le dice, hermano, ¿cuántos están listos para pisotear leones? Porque así lo dice la Biblia. Mire, hermano, eso es una exageración. Pero usted dice, amén, y empieza a saltar creyendo que está pisoteando los leones. Mire, y no es una mentira, es una hipérbole. Usted va a decir, esto es una hipérbole, es una exageración. Y a nosotros nos gusta la hipérbole. ¿Sí o no? A nosotros nos gusta la exageración. Y cuando el predicador no lanza ninguna hipérbole en la prédica, uno dice como que le faltó. La Biblia también está llena de hipérbole. Y este lenguaje figurado requiere de una interpretación. Por eso usted tiene que leerlo detenidamente. Todos aquí, la mayoría se sabe el Salmo 91. ¿Cómo dice? Que evita el abrigo. Y lo recitamos, pero no hacemos ninguna interpretación de eso. Hermana, venga y usted me explica el Salmo 91 que se sabe de memoria. Hermano, el que habita en el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero no dice nada, porque no se está haciendo una interpretación clara de lo que Dios quiere enseñar. Cuando la Biblia usa lenguaje figurado, requiere de nuestra atención, requiere que escudriñemos, que investiguemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué junto al árbol plantado? Requiere que escudriñemos porque hay un lenguaje figurado y debemos interpretar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pregunta no. Estamos aprendiendo de los géneros. Amén, amén. Sí, por lo general, uno en el salón de clase uno dice, hagan preguntas. Sí, por eso se me salió ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Exactamente, pero ya llegará el momento. Dice el pastor que uno de los martes abriremos el espacio para las preguntas. Escriba su pregunta, téngala ahí anotadita. Y ahora viene otro género, que es el género profético.
Miren, ahorita yo les enseñaba en el género sabiduría, ¿verdad? De que los autores de esos libros hablan de la cotidianidad, ¿verdad? Del testimonio, de lo que ellos ven. Pero este género profético declara la voz de Dios. Y como declara la mismísima la voz de Dios, requieren de todo nuestro cuidado a la hora de interpretar las revelaciones que se encuentran ahí consignadas. Miren, usted no sabe la cantidad de locura que mucha gente dice por una mala interpretación de los libros proféticos, que no entienden ni por dónde va tabla y empiezan a predicar de eso y pura locura, porque no han hecho una interpretación sensata de esta parte que están leyendo. Entonces, este género profético uno no lo puede coger a la ligera, porque es la voz de Dios. Si usted lee el género profético, si usted lee esos libros proféticos para ver qué es lo que va a pasar en un futuro, usted está equivocado. Porque por lo general, estos profetas hablaban lo que estaba ocurriendo en ese momento en el que él se encontraba ubicado. Y profetizaban no para un futuro de miles de años, para un futuro cercano. Dice que los profetas normalmente comienzan con la situación en su propia nación y mundo, y que están enfocados sobre el presente y el futuro inmediato. Por eso les decía, si usted lee los profetas para encontrar la revelación de los últimos tiempos, está haciendo una lectura errónea de esos libros. Dios sí nos enseña a través de cosas que pasaron en ese entonces, cosas que quizás estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Pero que quizás ellos tuvieron consecuencias diferentes a las que ahora vamos a tener nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? ¿O me estoy haciendo entender? Dice que por lo general, gran parte de esta literatura profética se puede llamar que son crítica social, porque los profetas siempre empezaban a denunciar. Antes de profetizar, ellos denunciaban lo que en ese momento estaba haciendo el pueblo de Israel. Amós 2:6 dice: venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Nos muestran una imagen detallada de lo mal que en ese momento se encontraban los individuos, y que no solamente se encontraban los individuos, sino solamente la sociedad. Y los profetas entonces empezaban a profetizar: mira, si dice el Señor que si ustedes no dejan este mal camino, pero primero ellos denunciaban cuál era el mal camino. Y él dice: si ustedes no dejan este mal camino, juicio vendrá sobre ustedes, ¿verdad? El Señor hará esto, el Señor hará lo otro, castigaré el fruto del orgulloso. Y los profetas hablan mucho de las consecuencias, ¿sí o no? Entonces, al leer estos libros proféticos con mucha dedicación, teniendo en cuenta en qué consiste, que ellos no se enfocaban tanto en predecir cosas. Ellos no se enfocaban tanto en decir, tú en 10 años vas a tener una super casa, una mansión lujosa, sino que ellos, su enfoque era en denunciar el presente, el que estaban viviendo, y cuáles eran las consecuencias que iban a tener de parte de Dios si no se arrepentían. ¿Amén o no amén? Luego de este género profético, pasamos a un género muy bonito, que es el género evangelio. Y uno podría decir: ajá, pero ¿por qué este género evangelio no lo meten
en los históricos, ahí se nos cuenta la historia de Jesús. Pero, y quiero que presten atención a esto, por eso les decía, los géneros literarios de la literatura le quedaron pequeños a estos géneros, porque ahora les voy a decir por qué no están dentro de lo narrativo los evangelios. Resulta que los evangelios no llevan una secuencia en las historias. Ustedes ven a un Jesús haciendo un milagro, pero ¿qué pasó después de que Jesús hizo milagro? Después vemos a Jesús dando el sermón de las bienaventuranzas y después vemos a Jesús haciendo otra cosa. O sea, no hay un desarrollo en el sentido de lo que es una historia, ¿sí o no? Porque no es lineal. Los evangelios son episódicos. Nos cuentan episodios de la vida de Jesús. Lo más lineal que tienen los evangelios es la pasión de Cristo, donde ahí se nos van contando detalle por detalle de todo lo que padeció Cristo, ¿verdad? Y que todos nos lo cuentan de la misma manera. Cada evangelio tiene una perspectiva diferente a la hora de contar la pasión de Cristo. Por eso este género del evangelio no se encuentra dentro del género narrativo. Entonces, dice que aunque se cuentan historias, ya les expliqué por qué no hace parte de lo narrativo. Y que en cada episodio de la vida de Jesús hay una enseñanza. ¿Sí o no? Es como, si Jesús sanó al leproso, ahí usted puede sacar perfectamente una prédica de 3 horas. Jesús lloró, usted saca una prédica de 2 horas. Jesús es bautizado por Juan, usted de ahí saca una enseñanza, sin contar las parábolas. Entonces, los evangelios combinan 3 ingredientes principales, que son, número 1, la enseñanza y predicación de Jesús, que es lo que Jesús predicó y lo que Jesús enseñó. Número 2, las acciones de Jesús, que son coherentes con lo que predicaba y enseñaba. Las acciones de Jesús no iban por un lado y sus enseñanzas iban por el otro. Había coherencia entre lo que Jesús practicaba con lo que Jesús decía. Y la respuesta de la gente a Jesús, que tiene que ver con lo que otros hicieron, ¿verdad? ¿Qué hacía? Unos se convirtieron sus seguidores, otros se convirtieron sus discípulos, pero otros se convirtieron sus perseguidores. Otros simplemente creían en él, pero lo veían como alguien que podía hacer milagros y ya. Entonces, dentro de las historias de los evangelios nos encontramos con estos 3 ingredientes. Entonces usted, cada vez que lea, usted dice, que hay una enseñanza, que hay una predicación de Jesús. Mire, porque es que no son simples historias. Cuando llevan a la mujer adúltera, dice que Jesús está ahí sentado enseñando y de repente le llevan a la mujer adúltera dice la Biblia que para provocar a Jesús. Y no es simplemente un episodio más. Al finalizar de ese episodio, tremenda enseñanza que Jesús dio. Todo el mundo soltó sus piedras, todo el mundo cogió su camino y ahí la gente aprendió a no juzgar. Y no es una historia normal, es una historia que nos así la mujer adúltera y Jesús, bueno, déselo fuerte al Señor. Y bueno, eso en cuanto a lo que es los evangelios. Ahora vamos a pasar a otro género, que es el género epistolar. Este género epistolar es de lo que más hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son las epístolas o cartas que en su mayoría fueron escritas por el apóstol Pablo. Como son cartas, epístolas que iban dirigidas a alguien específica, no se podía meter
dentro de cualquier género literario, porque era algo especial. ¿Dónde metemos las epístolas? ¿Dónde metemos las cartas si no son historias que el apóstol Pablo está contando? Si no es poesía, si hay, podría ser sabiduría, porque los escritos del apóstol Pablo tienden a enseñarnos cosas, pero va mucho más allá, porque las enseñanzas del apóstol Pablo son profundas. Entonces dijeron, bueno, que tengan su propio género, que es el género epistolar, ¿verdad? De las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, estas epístolas tienen 5 partes principales y yo necesito, no sé si es posible que puedan poner Primera de Timoteo 1 para ir identificando cada una de estas partes en las cartas de Pablo. Por lo general, todas las cartas, no solamente las de Pablo, sino también las generales, comprenden estas 5 partes. Primera de Timoteo 1. La primera parte que tiene una carta epistolar es la apertura o el saludo, que como dice, empieza la Biblia, la salutación. ¿Ya lo tenemos? Y por lo general todas las cartas del apóstol Pablo inician de la siguiente manera: saludo, exacto, el nombre del autor o los destinatarios, junto con un saludo. ¿Qué dice? El versículo 1. Enseguida hay una presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, un saludo. Él abre su carta diciendo quién la escribe. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Para que no lo digan, es que él no caminó con Jesús. Pablo enseguida hace la aclaración. Por mandato de Dios. Luego de la apertura o la salutación viene la acción de gracia. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces, abre la carta presentándose, dice el destinatario que es a Timoteo, y hay una acción de gracia a Jesucristo, gracias, y esta es la estructura de este género epistolar. Después viene un título que es Advertencia sobre las falsas doctrinas, que ahí es donde esta carta coge cuerpo, que es donde uno dice, esta es la parte buena. A la gente casi no lee esos saludos. Lo que les decía al principio, los inicios nos los saltamos. ¿A quién escribió Pablo esa carta? Ni idea. ¿Por qué no leímos el inicio? Queremos ir a lo que Pablo dice acerca de las falsas doctrinas, porque de ahí voy a sacar tremendo mensaje, sin fundamento, porque no sabes a quién fue dirigida, no sabes por qué la escribió. Entonces, nunca se salte los inicios. Aplica para esto y aplica para todo. Ese es el cuerpo de la carta, donde Pablo empieza a hablar de las falsas doctrinas, pero después viene el cierre y la exhortación moral. Versículos 18 y 19. El cierre o exhortación moral. Y vemos cómo Pablo cierra la carta con una exhortación. Hasta ahí se despide el apóstol Pablo, pero da una citación: Timoteo, te encargo esto, que todo esto que yo escribí no sean palabras que se lleve el viento, sino que tú puedas ponerla por obra. Y de esa forma está estructurado casi todas las cartas, todos los libros que hacen parte de este género
epistolar. Dice que la única regla segura para poder comprender estas cartas, estos libros del género epistolar, es pensar en párrafos. Mire, y esto parece que estoy contradiciéndome con lo que dije al principio, que leer el inicio, el desarrollo, pero aquí dice la regla segura para que tú puedas entender estos libros es pensar en párrafos. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el apóstol Pablo cambia la idea de un versículo a otro sin avisar. Él está hablando de las falsas doctrinas, pero de repente te empieza a hablar de este tema. Pero tú tienes que leer estas cartas con tanta dedicación que tú te des cuenta que el apóstol Pablo ya cambió de tema. Porque leemos todo el capítulo y decimos, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo habla de las falsas doctrinas, pero el apóstol Pablo ahí habla de otros temas. Pero como es el primer título que leímos, ya nos quedó aquí. Usted tiene que leer siendo consciente de que en cualquier momento se le cambia la conversación. Cuando usted está hablando con alguien y le dice, oye, me cambiaste el tema de repente. Así pasa en la carta. De repente Pablo le cambia el tema y usted tiene que estar en la disposición de saber que ya no se está hablando de lo mismo. Exactamente, como muchas veces hay que leer varios capítulos. Como en ocasiones solamente en 5 versículos ya Pablo, el apóstol Pablo habló de un tema y pasó al otro enseguida. Por eso usted lea con detenimiento, no lea por leer. Y el último género que voy a hablar en esta noche es el género apocalíptico. Es un género que habla mucho de lo que es la escatología. ¿A quiénes les gusta aquí la escatología bíblica? Los tiempos del fin, los últimos tiempos. Si a usted le gusta, este es su género. Entonces, este género, al igual que todo, usted dirá, siempre dice lo mismo. Hay que leerlo con mucho detenimiento para poderlo entender. Porque si usted no comprende esto de la manera correcta, usted puede terminar endemoniado. ¿Sí? Usted puede terminar endemoniado. La cantidad de gente que se pone a leer este libro como Noé y salen enchuquizados, se le cruzan los cables que no entendieron ni pío, crean su propia doctrina y hay poca gente loca siguiéndolos. Por eso uno tiene que leer con detenimiento esto. Porque este libro es de mucha simbología. Tiene muchos símbolos que uno no... Hay cosas que son literal, pero hay cosas que son figurados. No es como en el poético que uno sabe a lo que va. Yo digo, en el poético me voy a encontrar con lo figurado. O en las historias me voy a encontrar con lo literal. Pero aquí tú no sabes qué te vas a encontrar en el siguiente versículo que vas a leer de Apocalipsis. Por eso usted tiene que concentrarse, leer con detenimiento esta parte de la Biblia, ¿verdad? Porque en el género apocalíptico nos vamos a encontrar con esta partecita que está acá. El dualismo. ¿Quién sabe acá qué es el dualismo? El dualismo es una teoría, y esto es bien profundo, esto es una clase más para dar, pero entre a EFON, entre a la escuela de líderes, para que usted pueda entender todo esto, porque el servicio no es suficiente. Así que el que no estaba estudiando, acérquese ahora al finalizar a la pastora María, yo quiero, porque ahí es que usted va a aprender eso. Si ya terminó la escuela de líderes, quiero más profundidad, vamos para EFON, y ahí, mejor dicho. Entonces, el dualismo es una teoría que dice que dos principios completamente diferentes
se enfrentan. Y eso es ese dualismo nosotros lo vemos en Apocalipsis entre lo que es el bien y lo que es el mal, porque de repente Apocalipsis nos está hablando de Jesús como es glorificado, que solo Él es digno de abrir los sellos, pero de repente se nos empieza a hablar del dragón. Y ahí eso es lo que se conoce como dualismo, dos principios totalmente diferentes, enfrentados en una misma cosa. En este caso, en un mismo escrito. Por eso es que se endemonia. Ahora, también encontramos lo que es el espiritismo, que es, ahí se nos habla de ángeles, de demonios, y nos empiezan a hacer las descripciones de cómo son los ángeles, y uno dice, Señor, Padre, Dios mío, uno pensando que los angelitos tienen dos alitas con una, ¿cómo se llama esto? Aureola. Y el Apocalipsis te muestra los ángeles como algo, mejor dicho, que si uno, ¿cómo que dice aquí? Que da miedo, exactamente. Entonces, el espiritismo es eso, porque se nos habla de ángeles, se nos habla de demonios, y los muestran como personajes importantes, porque no solamente se habla de los ángeles y ya, siguiente personaje. O sea, se muestra ángeles y demonios como personajes importantes. Pero también vemos que en el Apocalipsis tiene un enfoque mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que el protagonista de todo el libro es Jesús. ¿De qué nos habla el Apocalipsis? De Jesús. Sino que primero nos pone en contexto de lo que viene, de lo que va a pasar. Pero el final y el sentido y la razón es Jesús. También vemos lo que es la simbología de los animales. Ahí usted ve caballos. ¿Qué otros animales se encuentran en Apocalipsis? Y cada animal simboliza algo. Ahí el caballo no está por estar. La rana no está por estar. La culebra no está por estar. El dragón no está por estar. Por eso usted tiene que estudiar. Usted ya hoy dice, ay, está hablando del caballo. Hoy investigué y quiere decir caballo en Apocalipsis, lo que están leyendo Apocalipsis. El águila, el cordero, exactamente. Y también hay una simbología de colores. Apocalipsis nos muestra colores que son positivos y colores que son negativos. Entonces a veces estamos leyendo Apocalipsis y de repente sale el rojo del fuego del dragón y uno cree que es un color positivo. No, entonces usted tiene que entender esto. Y también la simbología de los números, al igual que los colores, hay números que son positivos, como el 7, como el S. No, pero el 6 es negativo. El 10 positivo, los 3-6 nos habla el Apocalipsis. Y eso nosotros también tenemos que saber interpretar, pues lo que es la numerología bíblica. Mire, de cada cosa que yo menciono es un estudio. El dualismo, la simbología de los colores, la numerología bíblica, son estudios que usted encuentra en la escuela de líderes y en EFO. Así que, hermano, estudie. Hermano, no trague entero, desmenuce la palabra, sea empírico. No espere que todo el predicador se lo dé servidito. Si el predicador dio un texto acá, llegue a su casa y mire cuál es el contexto. Voy a leer todo el capítulo. El pastor habló de este pedacito, pero yo voy a leer todo el contexto para ver que Dios me habló, pero yo sé que Dios me quiere hablar más. Entonces, hermano, usted tiene que estar atento a la forma en cómo lee la Biblia. No leerla por leerla, sino hoy voy a leer la Biblia, pero voy a llevar un enfoque. Si usted va a empezar a leer los proverbios, usted sabe que es un género de sabiduría y que como tal tiene que leerlo. Si va a leer un libro histórico, como tal tiene que leerlo. Si va a leer un libro profético, tiene que leerlo como lo que él es, un libro profético. Yo quiero
que oremos, que usted pueda, ahí donde se encuentra, cerrar sus ojos. Y usted le va a decir, Señor, abre mi mente, abre mi corazón, Señor, para entender la palabra de la manera correcta. Usted le va a decir, Señor, coloca hambre en mí por tu palabra, ese deseo ferviente de poder escudriñar tus escrituras.